Bienvenidos a este sexto episodio de Detalles, en el cual vamos a empezar a hablar sobre lo que son los principios SOLID. Pero antes de hablar del tema, quiero darle las gracias a 4 personas que son los patrocinadores de este episodio, digámosle así, que son Yomar, Ronald, Félix, Alejandro y César. No voy a dar sus apellidos, pero gracias a ustedes, bueno, ustedes bien saben quiénes son. Gracias a ustedes, pues este programa va a tener más motivación para crearse. Gracias nuevamente por su apoyo. En fin, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que hablar sobre lo que son los principios SOLID y una pequeña introducción. Esto sería conveniente de que si tú no escuchaste el podcast sobre lo que es el Clean Code, lo escuches primero antes que porque podemos ver que esta parte va a ser una continuación. Ok. Nuevamente voy a seguir basado en el libro de Miguel Gómez, el cual también les voy a dejar el enlace al libro porque todavía en el material gratuito que él da hay ciertas secciones que se pueden leer sobre los principios SOLID. Pero en fin, vamos a comenzar. Voy a leer partes del libro, también voy a dar mis sugerencias y comentarios basados en ciertos puntos que yo he marcado en el mismo. Entonces, vamos a comenzar. En el podcast anterior, donde nosotros hablamos sobre el Clean Code, vimos que el costo total del producto de software viene dado por la suma de los costos de desarrollo y de su mantenimiento, siendo este último muchas veces más elevado que el costo propio inicial del desarrollo de este software. Ahora nos vamos a focalizar en cómo nos pueden ayudar los principios SOLID a escribir un código más intuitivo, testeable y tolerante a cambios. Antes de profundizar en los principios de lo que es el SOLID, vamos a hablar de lo que sucede cuando nuestro proyecto lo escribimos con un código stupid. Vale la pena decir que stupid no es para ofender a nadie, no es que si tú aplicas esto es que eres de ese tipo se aplica esa descripción a ti. Stupid no es más que un acrónimo, ¿ok? No pretendo, como dice el autor del mismo libro, no se pretende aquí herir los sentimientos de nadie. Entonces, analicemos el acrónimo. Singleton, Tie Coupling, Untestability, Premature Optimization, Indescriptive Namings, Duplication. En pocas palabras, o en español sería patrón Singleton, alto acoplamiento, código no testeable, optimizaciones prematuras, nombres poco descriptivos y duplicidad del código. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Ahora, el patrón Singleton, como quizá tú sabrás, es uno de los patrones más conocidos. La intención de este patrón es tratar de garantizar que una clase tenga una única instancia y proporcionar acceso global a ella. Suele implementarse creando alguna clase o en la clase crearse alguna propiedad estática en la cual se almacena la instancia de la misma. Dicha variable se inicializa por primera vez cuando el constructor es llamado y luego vamos a estar regresando esa misma instancia cada vez que se crean nuevas, valga la redundancia, cada vez que se intentan crear nuevas instancias. Ahora bien, una de las razones por las que emplear el patrón Singleton se considera una mala práctica es porque generalmente expone la única instancia de un objeto en un contexto global de la aplicación, pudiendo ser modificado en cualquier momento y perdiendo el control del mismo. Otra de las razones es que al hacer un unit test con estos singletons, puede llegar a ser un infierno porque cada test debe ser tolerante e independiente al anterior, y esto no se cumple en la mayoría de los casos y en la mayoría de las implementaciones de un patrón Singleton, por lo que a la hora de hacer estos tipos de pruebas puede ser realmente difícil de lograr los resultados esperados. A pesar de que se puede seguir utilizando, suele ser más recomendable separar la gestión del ciclo de esta clase en una clase independiente que nos ayude a, de alguna manera, tener acceso global a la información cuando sea necesario. Luego tenemos el alto acoplamiento, que seguramente habrás leído o escuchado de que un alto acoplamiento entre clases dificulta la mantenibilidad y la tolerancia al cambio en un proyecto de software, y que lo ideal es tener un acoplamiento bajo y una buena cohesión, pero ¿a qué se debe exactamente o a qué se refieren exactamente estos conceptos? Hablemos sobre entonces el alto acoplamiento y la cohesión primero. La cohesión hace referencia a la relación entre los módulos de un sistema. En términos de clase, podemos decir que presenta alta cohesión si sus métodos están estrechamente relacionados entre sí. Un código con alta cohesión suele ser self-maintained,
Es decir, contiene todas las piezas que se necesita, por lo tanto suele ser más sencillo de entender. No obstante, si aumentamos demasiado la cohesión, podríamos tender a crear muchos módulos con muchas responsabilidades. El acoplamiento, en cambio, hace referencia a la relación que guardan entre sí los módulos de un sistema y su dependencia entre ellos. Si tenemos muchas relaciones entre dichos módulos con muchas dependencias unos de otros, tendremos un grado de acoplamiento alto. En cambio, si los módulos son independientes unos de otros, el acoplamiento será bajo. Si favorecemos el bajo acoplamiento, obtendremos módulos más pequeños y con responsabilidades más definidas o específicas, pero por tanto también estarían más dispersos. Pero sigamos ahorita hablando sobre lo que es el STUPID o el acrónimo STUPID para no ofender a nadie. Seguimos hablando ahora sobre el código no testeable. La mayoría de las veces el código no testeable o difícilmente testeable es cuando por un alto acoplamiento o bien cuando no se inyectan las dependencias correctamente, esto puede producir a que nuestro código sea un infierno de testear o mejor dicho digamos, no, la verdad es que esto no se puede testear, deje así. Para poder cumplir con los tests, nuestro diseño debemos de tenerlo en cuenta desde el inicio. Así conseguiremos que situaciones problemáticas como el alto acoplamiento y las dependencias que éstas pueden tener de manera global se manifiesten de manera inmediata y nosotros poder actuar al respecto. Lo cual nos lleva a tocar el tema de la complejidad esencial y la complejidad accidental. El antipatrón de diseño accidental, complexity, es la situación a la que se llega cuando en el desarrollo de un producto de software se implementa una solución de complejidad mayor a la mínima indispensable. Lo ideal sería de que la complejidad fuese la inherente al problema. Dicha complejidad es conocida como complejidad esencial, pero lo que suele ocurrir es que acabamos introduciendo la complejidad accidental por desconocimiento o por problemas de planificación del equipo, lo que hace que el proyecto se vuelva difícil o difícilmente mantenible y poco tolerante al cambio. Y sigamos con el penúltimo principio STUPID o del acrónimo STUPID, el cual es Indescriptive Naming o nombres poco descriptivos. Básicamente viene a decirnos que los nombres de las variables, métodos y clases deben de seleccionarse con mucho cuidado para que den expresividad y significado a nuestro código. Ya hemos hablado de esto en la sección del Clean Code, que fue en nuestro podcast anterior, y también Miguel Gómez hace hincapié en que también lo pueden ver en su libro. Y por último tenemos la duplicidad del código, que aquí ya viene a hacer referencia al principio DRY, es decir, don't repeat yourself, no te repitas a ti mismo. Que así como hablamos en el podcast anterior, básicamente viene a decirnos que por norma general debemos de evitar el código duplicado. ¿Ok? Pero también tenemos dos tipos de duplicidad en nuestro código. Tenemos la duplicidad real y la duplicidad accidental. Hablemos de la duplicidad real. El código en la duplicidad real, además de ser idéntico, cumple la misma función. Por lo tanto, si hacemos un cambio, deberíamos de propagarlo de forma manual en todas las partes de nuestro proyecto, donde ocupemos ese código. En este caso, el principio DRY es donde tiene que ser aplicado directamente. Y luego tenemos la duplicidad accidental. Al contrario de la duplicidad real, la duplicidad accidental es aquella en la que el código puede parecer el mismo, pero en la realidad cumplen funciones distintas. En este caso, el código tiene algún motivo diferente para cambiar. Ahora, todo lo que acabamos de dar en esta introducción es lo que nosotros tenemos que evitar hacer, pero ¿cómo sabemos que podemos evitarlo? ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo sabemos que lo estamos aplicando? Pues aquí es donde ya vienen los principios SOLID al rescate. Los principios SOLID nos indican cómo organizar nuestras funciones y estructuras de datos en componentes, y como dichos componentes deben de estar interconectados. Normalmente estos suelen ser clases, aunque esto no necesariamente implica que los principios de SOLID o los principios SOLID solo sean aplicables a este paradigma de lo que es la programación orientada a objetos, ya que podríamos tener simplemente una agrupación de funciones y datos. El acrónimo de SOLID consiste en 5 principios o convenciones de diseño de software ampliamente aceptados por la industria, que tienen como objetivo ayudarnos a mejorar los costos de mantenimiento derivados de cambiar y testear nuestro código. En pocas palabras, el acrónimo SOLID significa o viene de Single Responsibility, Open, Close,
List of Substitution, Interface Segregation y el último, Dependency Inversion. En español sería responsabilidad única, abierto o cerrado, sustitución de list of, segregación de interfaz y la inversión de dependencias. Esto es importante resaltar que se trata de principios y no de reglas. Una regla es algo obligatorio que tiene que cumplirse, mientras que los principios son recomendaciones que se pueden hacer para mejorar las cosas. Ahora, vamos a hablar sobre el primer principio de responsabilidad única. Bueno, aquí también me gusta que el autor deje muchas frases de personas que la verdad la mayoría yo no conozco, pero estas frases tienen bastante sentido para explicar cada uno de estos principios. Aquí tenemos una frase que dice que nunca debería de haber más de un motivo por el cual cambiar una clase o un módulo. Lo dijo Robert C. Martin. Honestamente no sé quién es, pero tiene mucho sentido. El principio de responsabilidad única en castellano viene a decir que una clase debe de tener tan solo una única responsabilidad. Tener más de una responsabilidad mientras las clases o módulos hace que nuestro código sea muy difícil de leer, muy difícil de testear y de mantener. Es decir, hace que el código sea menos flexible, más rígido y definitivamente menos tolerante al cambio. La mayoría de las veces los programadores aplicamos mal este principio, ya que solemos confundir tiene una única responsabilidad con hacer más de una cosa. Es más, no sé si ustedes se acuerdan de lo que mencionamos en el podcast anterior, que las funciones tienen que hacer una cosa y hacerla bien. Este principio lo usamos para refactorizar funciones de gran tamaño en otras más pequeñas, pero esto no aplica a la hora de diseñar clases o componentes. ¿Qué entendemos nosotros por responsabilidad en primera instancia? El principio de responsabilidad única no se basa en crear unas clases o en crear clases con un solo método, sino en diseñar componentes que solo estén expuestos a una fuente del cambio. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un principio de responsabilidad única. Por ejemplo, aquí el autor plantea una clase que se llama UseCase, en el cual tiene un método que se llama DoSomethingWithTaxes. Y bueno, ahí hace un console log que se llamó la función. Dentro de la misma clase también tiene SaveChangesInDatabase, también tiene otro método llamado SendEmail. En este ejemplo tenemos esta clase llamada UseCase que consta de tres métodos: DoSomethingWithTaxes, SendEmail, SaveChangesInDatabase. A primera vista se puede detectar que estamos mezclando tres capas de arquitectura muy diferentes. Por ejemplo, la lógica de negocio, la lógica de presentación y la lógica de persistencia. Pero además, esta clase no cumple con el principio de responsabilidad única porque el funcionamiento de cada uno de esos métodos son susceptibles a ser cambiados por tres actores diferentes. El método de DoSomethingWithTaxes podría ser especificado por el departamento de contabilidad, mientras que el de SendEmail podría ser susceptible a cambios por el departamento de marketing, y para finalizar, el método de SaveChangesInDatabase podría ser especificado por el departamento encargado de la base de datos. Es probable que no existan en este momento dichos departamentos en tu empresa o en tu organización, y que la persona que está encargada de asumir estos puestos ahora seas tú, como usualmente nos pasa a nosotros que somos todólogos. Pero bueno, ten presente o ten en cuenta de que las necesidades de un proyecto van a ir evolucionando. Es por esta razón que uno de los valores más importantes del software es la tolerancia al cambio. Por ello, aunque estemos trabajando en un proyecto pequeño, debemos hacer ejercicio de las diferencias o de poder diferenciar correctamente las responsabilidades para conseguir que nuestro proyecto de software sea lo suficientemente flexible como para poder satisfacer las necesidades que pueden ir apareciendo en un futuro. Ahora, para aplicar el principio de responsabilidad única a la clase antes mencionada, el autor recomienda lo siguiente. Igual, nuevamente tendremos nuestra clase llamada UseCase, en la cual tiene un constructor. Esto va a ser un poco difícil de explicar solo con audio, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tenemos este UseCase, en el cual es un constructor. En el constructor recibimos lo que son dos instancias de lo que es un repositorio y un notifier. Ambas van a ser clases independientes, las cuales se crean o hacen que creen propiedades dentro de la misma clase. Y luego tendríamos nuestro DoSomethingWithTaxes, que es algo que sí viene propiamente a nuestra clase.
Ahora, adicionalmente, también podríamos tener dos clases nuevas, una llamada repositorio y otra llamada notification service, cada una de ellas con su trabajo y responsabilidad única. Entonces, la clase use case pasaría a representar un caso de uso con una responsabilidad más definida, ya que ahora el único actor relacionado con la clase es el encargado de la especificación de la operación do something with taxes. Para ello, se han extraído la implementación del resto de las operaciones en clases independientes llamada Repository y Notification Service. Rápidamente podríamos pensar, Notification Service es lo que va a enviar los correos y el Repository es donde nosotros vamos a almacenar la información. Ambas clases se inyectan vía en el constructor de la clase del constructor de la clase use case, pero como se puede comprobar, se trata de implementaciones concretas, con lo cual el acoplamiento sigue siendo alto. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo podemos detectar violaciones del principio de responsabilidad única. Saber si estamos irrespetando o respetando el principio de responsabilidad única puede ser en ocasiones un tanto ambiguo, pero a continuación veremos una lista de situaciones que nos podrían ayudar a detectar este tipo de violaciones. Empecemos con el primero. Nombre es demasiado genérico. Escogemos un nombre exageradamente genérico. Esto suele derivar a que nosotros tengamos responsabilidades muy amplias. Por ejemplo, le ponemos a algo llamado, object, y entonces cualquier cosa puede ser un objeto. Es lo que le pasa a JavaScript. En fin, entonces puede ser que ese objeto tenga quién sabe cuántas implementaciones. Un nombre genérico usualmente nos va a llevar a nosotros a que no sepamos exactamente qué es lo que hace dicha clase. Otro punto para detectar violaciones de este principio es que los cambios suelen afectar a esta clase. Cuando un porcentaje elevado de cambios suele afectar a la misma clase, puede ser síntoma de que dicha clase está siendo acoplada o tiene demasiadas responsabilidades. Luego, otro punto sería, la clase involucra múltiples capas de arquitectura. Si como vimos en el ejemplo anterior, nuestra clase hace varias cosas para acceder a la capa de persistencia o notificar a un usuario, además de tratar de implementar la lógica de negocio. Esto está claramente violando este principio. Luego tenemos el número muy alto de imports. Aunque esto por sí solo no nos dice nada, podría ser síntoma de esta violación. Pero esto es muy subjetivo, puede que sea totalmente necesario tener un número muy grande de importaciones. Luego tenemos una cantidad elevada de métodos públicos. Cuando una clase tiene una API con un número muy alto de métodos públicos, suele ser síntoma de que tiene demasiadas responsabilidades. Excesivo número de líneas de código. Si nuestra clase solo tiene una única responsabilidad, su número de líneas de código basado en este principio no debería ser muy elevado. Sigamos hablando sobre otro principio SOLID, que ahora es el O, principio de abierto o cerrado, open, close. Nuevamente, el autor Miguel Gómez extrajo una frase de Bertrand Meyer, la cual dice: todas las entidades de software deberían de estar abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación. El principio de open close o abierto cerrado nos recomienda que en casos en los que se introduzcan nuevos comportamientos en un sistema existente, en lugar de modificar los comportamientos antiguos, se deben de crear componentes nuevos. La razón es que si estos componentes o clases están siendo utilizadas en otra parte, en este caso del mismo proyecto obviamente, estaremos alterando su comportamiento y provocando efectos indeseados, efectos secundarios, o tener que reescribir las mismas pruebas en caso de que nosotros nos demos cuenta de que dicha modificación tiene que ser aplicada. Este principio promete mejoras en la estabilidad de la aplicación al evitar que las clases existentes cambien con mucha frecuencia, lo que también hace que las cadenas de dependencias sean un poco menos frágiles, ya que habrá menos partes móviles de las cuales preocuparse. Vamos a hablar sobre cómo aplicar el principio de open y close. Aunque este principio suele parecer una contradicción entre sí mismo, existen varias técnicas para aplicarlo, pero todas ellas dependen del contexto en el cual nos encontremos trabajando. Una de estas técnicas podría ser la utilización de mecanismos de extensión, como lo que es la herencia o la composición. Ahora, para ilustrar un ejemplo de open y close, podríamos pensar o imaginarnos que tenemos en nuestro sistema una gestión de tareas, como decir un to-do. Es decir, quiero hacer esta tarea, quiero hacer esta otra, esta tarea se marcó, quiero hacer un to-do.
Entonces, este to-do también implementa una petición HTTP y le vamos a llamar a toda esta clase, pongámosle to-do service, la cual va a ser un llamado HTTP a un endpoint y traer la información de los to-dos. Para lograr este ejemplo, el autor implementa lo que es Axios, que no es más que una librería para realizar peticiones HTTP a cualquier otro lugar. Entonces, crea la clase todo external service, la cual tiene un método que se llama request_to_do_items, y una vez se termina de hacer la petición, recibe como argumento el callback. El callback es una función que va a ser llamada cuando ya tengamos los to-dos. En este caso, si la petición HTTP a un endpoint de desarrollo o de pruebas, trae la información y mediante el actions.get se manda a llamar el URL y el URL me va a responder ya con su información. En este ejemplo están ocurriendo dos cosas. Por un lado, estamos teniendo un acoplamiento a un elemento de infraestructura con una librería de terceros en nuestro servicio de dominio. Y por tanto, nos estamos saltando el principio de abierto y cerrado, ya que si quisiéramos reemplazar la librería de Axios por otra, más o menos, como por ejemplo el fetch, entonces tendríamos que modificar la clase. Para solucionar estos problemas, vamos a ver el patrón adaptador. El patrón adaptador o patrón adapter pertenece a la categoría de patrones estructurales. Se trata de un patrón encargado de homogeneizar las APIs. Esto nos facilita la tarea de desacoplar tanto elementos de diferentes capas de nuestro sistema como librerías de terceros. Para aplicar el patrón adapter en nuestro ejemplo, necesitamos crear una nueva clase que vamos a llamar client_wrapper. Dicha clase va a exponer un método makeRequest que se encargará de realizar las peticiones a cualquier determinada URL recibida por argumento. Esta también recibirá un callback en el cual se va a retornar la petición. En este caso, el autor de Miguel Gómez crea la clase class_client_wrapper, la cual no tiene nada más que un método que se llama makeRequest, recibe el URL como argumento y el callback que nosotros llamaremos cuando se hace dicha petición. En esta clase sí tenemos la importación de Axios. Entonces aquí ese método de makeRequest va a ser un return de Axios.get, se manda a llamar el URL y retorna la llamada a nuestro callback. El cliente Wrapper es una clase que pertenece a la capa de infraestructura ahora. Para utilizarla en nuestro dominio de manera desacoplada, debemos de inyectarla en el constructor. Esto sonará súper extraño. Vamos a ver. Para no intentar explicar lo que es todo el código que plantea el autor, que no es mucho, pero va a ser un poco difícil de hacerlo en un podcast. Entonces, en pocas palabras, lo que es nuestra clase de to-do o nuestro to-do service va a recibir en el constructor el argumento del client wrapper, es decir, qué cliente voy a utilizar yo para realizar las peticiones HTTP. La idea es que nuestro servicio de client service o nuestro to-do service sea independiente a el mecanismo que nosotros utilicemos a realizar peticiones HTTP. De esta manera, si nosotros cambiáramos, Axios por fetch o Axios por, RxJS en el Ajax o cualquier otro método que nosotros tengamos para hacer peticiones HTTP, debería ser indiferente para nuestro to-do service. Como puedes observar, nosotros hemos conseguido eliminar la dependencia de Axios en nuestro dominio. Ahora podríamos utilizar nuestra clase de Client Wrapper para hacer peticiones HTTP en todo el proyecto. Esto nos permitirá a nosotros mantener un bajo acoplamiento de librerías de terceros, lo cual es tremendamente positivo para nosotros, ya que si quisiéramos cambiar la librería de Axios por Fetch, lo que mencionaba, por ejemplo, tan solo deberíamos de hacer una única modificación en nuestro Client Wrapper. De esta manera hemos conseguido cambiar el request_to_do_item sin modificar su código. Aquí el autor plantea, vale la pena decir que el autor aquí lo que hizo fue que en el client wrapper, en el main request, cambió Axios por fetch y la aplicación debería seguir funcionando exactamente igual. Ahora bien, ¿cómo podemos detectar violaciones del principio de open-close? Como habrás podido comprobar, este principio está estrechamente relacionado con la responsabilidad única. Normalmente, si un elevado porcentaje de cambios suele afectar a nuestra clase, es un síntoma de que dicha clase, además de estar demasiado acoplada y tener demasiadas responsabilidades, está violando este principio de abierto y cerrado. Ahora vamos con otro principio que es un poquito más difícil de explicar, que es el principio de sustitución de Liskov.
el cual es el tercer principio SOLID y le debe su nombre a la doctora Barbara Jane Huberman, más conocida como Barbara Liskov. Esta reconocida ingeniera de software estadounidense, además de ser la ganadora del premio Turing, que es el premio Nobel de Informática, fue la primera mujer en Estados Unidos en conseguir un doctorado de ciencias computacionales. Este principio dice lo siguiente, y dos puntos, aquí se viene lo bueno, y después lo explico en otras palabras. Siendo U un subtipo de T, cualquier instancia de T puede ser sustituida por cualquier instancia de U, sin alterar las propiedades del sistema. Dios mío, ok, vamos a explicarlo en otras palabras. Entonces, si la clase A es extendida por la clase B, debemos de ser capaces de sustituir cualquier instancia de A por cualquier objeto de B sin que el sistema deje de funcionar o se den comportamientos inesperados. De igual manera, esta explicación no me deja muy claro lo que es este principio, entonces vamos a hacerlo con un ejemplo súper típico de programación orientada a objetos que imagino que en algún momento lo tuviste que hacer. Entonces vamos a hablarlo con una clase rectángulo y una clase cuadrado, aplicando el principio de sustitución de Liskov. Por ejemplo, tenemos un cuadrado. Desde el punto de vista matemático es exactamente igual a un rectángulo, ya que un cuadrado es un rectángulo con todos los lados iguales. Por tanto, a priori deberíamos de moldear o modelar un cuadrado extendiendo una clase rectángulo. Es decir, algo así. Ustedes tienen su clase rectángulo, la cual tiene o recibe como argumentos lo que es el width y el height, o alto y ancho, por decirlo así. Tenemos un método que se llama setWidth, setHeight, el cual establece dichos valores. Y también tenemos un método, esto es lo más importante de todo, llamado getArea, en el cual pues simplemente hacemos la multiplicación de la base por la altura y listo, ya tenemos una clase rectángulo. Luego tenemos una clase cuadrado, class square, la cual extiende de rectángulo, en el cual también nosotros podríamos hacer la sobreescritura de lo que es el setWidth y el setHeight, ya que el setWidth va a establecer el width y el height igual a el valor recibido como argumento, con el objetivo de que obviamente ya sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces tanto el width y el height deben de ser igual. El setHeight hace exactamente lo mismo. En este caso, el ancho es igual al alto. Es por ello que cada vez que llamamos setWidth o setHeight establecemos el mismo valor del ancho para el alto. A priori, esto podría parecer una solución válida. Vamos a crear un test unitario para comprobar si el método de getArea devuelve el resultado correcto. En este caso, lo que se escribe es test, debe calcular el área basado al rectángulo, se crea una instancia de rectángulo, se le establece el rectángulo.setHeight de 5, el rectángulo.setWidth de 4, entonces se esperaría de que 5 por 4, 20 sea su área. Entonces, rectángulo.getArea debería ser 20. En este caso, la prueba va a pasar. Pero ¿qué pasa si reemplazamos rectángulo por square? En este caso, directamente el test no va a pasar, ya que el resultado esperado sería 16 en lugar de 20. Y tiene algo de sentido, aunque esto no es un buen ejemplo a mi parecer, porque está haciendo el cambio, pero la persona está estableciéndole el setHeight y el setWidth con valores diferentes a la clase square ahora. El problema es que nosotros no deberíamos de tener ni siquiera esos dos métodos, tendríamos de tener tal vez solo uno de los dos o una implementación del mismo, lo cual hace un poco más complicada la parte de esta prueba, por lo cual sabemos que estamos violando el principio de sustitución de Liskov porque un cambio de esta manera no es transparente. Como podemos observar, el principio reside en que nos vemos obligados a reimplementar los métodos públicos de setHeight y el setWidth. Estos métodos tienen sentido en la clase rectángulo, pero tienen poco sentido en la clase square. Una posible solución a esto podría ser crear una jerarquía de clase diferente, extrayendo una clase superior que tenga rasgos comunes y un modelado de la clase hija acorde a sus especificaciones. Por ejemplo, aquí el autor crea una clase llamada figura en la cual tiene propiedades del width y el height y su método de getArea, el cual hace la respectiva multiplicación del width por el height. Luego tiene una implementación de la clase rectángulo. Rectángulo extiende de figura, en el cual en el constructor se manda a llamar el width y el height, se establecen las propiedades y listo. Luego crea otra clase llamada square que también extiende de rectángulo. En este caso, el constructor va a recibir el length, se va a llamar el constructor del padre, en el cual se le manda el length igual
a ambos lugares. Entonces, en todo momento vamos a tener ese mismo valor, por la cual ahora nuestra prueba debería de pasar. Como nosotros podemos observar, hemos creado una clase figura de la cual heredan las clases Square y Rectangle. En estas clases hijas ya no expone los métodos para establecer el ancho y el alto, con lo cual son perfectamente intercambiables unas por otras. Por tanto, cumple el principio de sustitución de Liskov. Ahora, ¿cómo podemos detectar violaciones en este principio? Como acabamos de ver, la manera más sencilla para detectar violaciones al principio de sustitución de Liskov es observando si los comportamientos de los métodos sobrescritos de una clase hija tienen el comportamiento esperado. Una forma común de ver este tipo de violaciones suele ser cuando los métodos sobrescritos de una clase hija devuelven null o lanzan algún tipo de excepción. Bueno, sigamos hablando ahora sobre otro principio solid, que es el principio de segregación de interfaz. Nuevamente, hay una frase bastante interesante que dice que los clientes no deberían de estar obligados a depender de interfaces que no utilicen. Este principio viene a decir que una clase no debería de depender de métodos o propiedades que no necesita. Por lo tanto, cuando definimos el contrato de una interfaz, debemos de centrarnos en las clases que la van a usar, no en las implementaciones que ya tenemos desarrolladas. En lenguajes que no disponen de interfaces así como JavaScript, este principio no tiene mucho sentido y suele confiar en el buen hacer del principio de los desarrolladores aplicando el concepto de doc typing, es decir, el tipado del pato, de forma coherente. Dicho concepto viene a decir que los métodos y propiedades de un objeto determinan su validez semántica en vez de su jerarquía de clases o de implementación de interfaz típica. En pocas palabras, el principio de doctyping, déjenme solo hacerle la referencia, dice que si el objeto luce como un pato, hace quack quack como un pato, camina como un pato, por consecuencia debe ser un pato, pero no necesariamente es así. Pero esto se aplica en JavaScript. Esto no es aplicable a TypeScript porque claramente le podemos definir los tipos. O en lenguajes donde tengamos un tipado estricto, no se aplica tampoco el doctyping porque nosotros, nuevamente, estamos colocándole el tipado estricto al mismo objeto. Ahora, aplicando este principio de segregación de interfaz. Las interfaces, como ya sabemos, son abstracciones que definen el comportamiento de las clases las cuales se implementan. La problemática surge cuando estas interfaces tratan de definir más métodos de los necesarios, ya que las clases que implementamos no necesitarán dichos métodos y nos vemos obligados a crear implementaciones forzosas para los mismos, siendo muy común lanzar una excepción, lo cual nos llevaría a no cumplir el principio de sustitución de Liskov. Vamos a ver. Veamos, esto como un ejemplo, imaginémonos que necesitamos diseñar un sistema que nos permita controlar de forma básica un automóvil, independientemente de su modelo, por lo que definimos una interfaz más o menos así. Tenemos nuestra interface o interfaz llamada carro, la cual va a tener tres métodos: acelerar, frenar y encender el motor. A continuación definimos una clase Mustang que implementa dicha interfaz. Entonces, clase Mustang implementa la interfaz carro, la cual tendríamos que forzadamente, gracias a la interfaz, hacer el método de acelerar, hacer el método de frenar y hacer el método para encender el motor. Hasta aquí todo va bien. Pero de repente, un día nuestro sistema llega a oídos de Elon Musk y quiere que lo adaptemos a su empresa Tesla Motors. Como nosotros sabemos, Tesla, además del componente electrónico de sus vehículos o eléctrico de sus vehículos, tiene algunos elementos diferentes sobre el resto de las compañías automovilísticas, como por ejemplo el autopilot, que honestamente no debería llamarse así, pero bueno, eso es otro tema. Y también tiene otro modo llamado modo Ludicrous Speed, lo cual no es más que una forma absurda de acelerar, digámoslo así. Para ello, nosotros tendríamos que añadir a nuestra interfase de carro los nuevos comportamientos asociados al nuevo cliente. En este caso, la interfaz carro, ahora aparte de tener el método de acelerar, frenar y encender, también tiene otro método para activar el modo de autopiloto y el modo de Ludicrous Speed. Entonces, implementemos la interfaz en una nueva clase, digamos que es el modelo S de Tesla. Class Model S, que es el modelo del carro, implementa nuestra interfaz carro, lo cual ahora tendríamos que hacer los respectivos métodos de acelerar, frenar, encender el motor, el modo Ludicrous Speed y el autopilot. Pero ¿qué pasa ahora con la clase Mustang?
pues el compilador de TypeScript nos va a obligar a implementar estos métodos, bueno, no necesariamente TypeScript, lo que estemos utilizando, siempre y cuando sea un tipado estricto. Entonces nos va a obligar a que nuestra clase Mustang tiene que implementar esos métodos. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya que Mustang no tiene ninguno de esas dos funcionalidades, al menos no ahora. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces definimos en nuestra clase Mustang los métodos de Ludicrous Speed y Autopilot, pero ambos digan o que ambos lancen un error que diga que este método no es soportado. Ahora bien, cumplimos la interfaz, pero para ello hemos tenido que implementar los métodos de Autopilot y Ludicrous Speed de manera forzada. Al hacer esto, estamos violando claramente el principio de segregación de interfaz, ya que estamos forzando a la clase cliente a implementar métodos que no puede utilizar. La solución es más sencilla. Debemos de dividir la interfaz en dos trozos. Una para el comportamiento básico de cualquier vehículo, cualquier carro, y otra interfaz más específica, en este caso Tesla, que describa el comportamiento de los modelos de esta marca. Básicamente se resolvería muy fácil creando o manteniendo la interfaz así como la teníamos de acelerar, frenar y encender el motor, otra interfaz llamada Tesla, por ejemplo, en el cual también tengamos el Autopilot y Ludicrous Speed. Y luego pues simplemente se hace la clase que implemente ambas interfaces. Por ejemplo, para el modelo S implementamos la interfaz carro y también implementamos la interfaz Tesla. Para el Mustang solo implementamos la interfaz carro. Es importante ser consistentes que dividir la interfaz no quiere decir que dividamos su implementación. Cuando se aplica la idea de que una única clase implemente varias interfaces específicas, a las interfaces se les suele denominar Role Interface. Ahora vamos a hablar sobre cómo detectar violaciones a este principio. Como podrás intuir, este principio está estrechamente relacionado con la responsabilidad única y con el de la sustitución del ISCOP. Por lo tanto, si las interfaces que diseñamos nos obligan a violar dichos principios, es muy probable que también te estés saltando el principio de segregación de interfaz, manteniendo sus interfaces simples y específicas y sobre todo tener presente la clase cliente a la cual vamos a implementar nos ayudaría mucho a respetar este principio. Vamos a hablar sobre el siguiente punto de los principios SOLID, que es el principio de inversión de dependencias. Dios santo. Este principio viene a decir que las clases o módulos de las capas superiores no deben de depender de las clases o módulos de las capas inferiores, sino que ambas deben de depender de abstracciones. A su vez, dichas abstracciones no deberían de depender de los detalles, sino que son los detalles los que deberían de depender de las mismas. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿A qué se refiere con los módulos de bajo y alto nivel? ¿Cuál es el motivo de depender de abstracciones? Esto ya lo vamos a hablar. Ahora, módulos de alto nivel y módulos de bajo nivel. Desde el punto de vista de arquitectura hexagonal o de la arquitectura hexagonal, los componentes más importantes son aquellos centralizados en resolver la problemática adyacente al negocio, es decir, la capa de dominio. Los menos importantes son los que están próximos a la infraestructura, es decir, aquellos relacionados a la interfaz de usuario, la persistencia, la comunicación con APIs externas, etc. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la capa de infraestructura es menos importante que la capa de dominio? Vamos a ver. Imaginémonos que en nuestra aplicación usamos el sistema de persistencia basado en archivos de texto, o en ficheros, digámosle así. Por lo tanto, por motivos de rendimiento o escalabilidad, nosotros tenemos que implementar o utilizar otro tipo de sistema de almacenamiento. Digamos que ahora nos vamos a pasar a una base de datos tipo MongoDB. Si hemos desacoplado correctamente la capa de persistencia, por ejemplo, aplicando el patrón de repositorio, la implementación de dicha capa debe de ser indiferente a las reglas de negocio, capa de dominio. Por lo tanto, cambiar un sistema de persistencia a otro debe de ser algo trivial. Se vuelve una práctica totalmente sencilla. En cambio, una modificación a las reglas de negocio sí podría afectar a qué datos se deben de almacenar, por lo cual sí afectaría la capa de persistencia también. Esto pasa exactamente igual con la capa de presentación. A nuestra capa de dominio le debe de dar igual si usamos React, Vue, Angular, Svelte, cualquier cosa. Inclusive, aunque se trate de un escenario poco probable o poco realista, deberíamos de tener la capacidad de poder reemplazar la librería de React o frameworks de Angular o como Angular o Vue por otras cosas. En cambio, una modificación a las reglas de negocio sí es probable que esto también afecte el UI. Depender de abstracciones. ¿A qué nos referimos con esto?
Cuando hablamos de abstracciones, nos estamos refiriendo a clases abstractas o interfaces. Uno de los motivos más importantes por los cuales las reglas de negocio o capa de dominio deben de depender de estas y no de concretaciones o concreciones es que aumenta su tolerancia al cambio. Pero, ¿por qué obtenemos este beneficio? Cada cambio a un componente abstracto implica un cambio en su implementación. Por tanto, los cambios en implementaciones concretas, la mayoría de las veces no requieren cambios en las interfaces que implementan. Por lo tanto, las abstracciones tienen que ser, o bueno, no es que tienen, van a ser más estables que las implementaciones. Con lo cual, si nuestro dominio depende de interfaces, será más tolerante al cambio siempre y cuando éstas se diseñen respetando los principios de sustitución de Liskov y la segregación de interfaz. Pero, ¿cómo podemos escribir un código para depender de abstracciones y no de concreciones? Bueno, no seamos un poquito impacientes. Primero necesitamos hablar de otro punto importante que es la inyección de dependencias antes de resolver esta interrogante. Hablemos de la inyección de dependencias. En un programa nos referimos a una dependencia cuando un módulo o componente requiere de otro para poder realizar un trabajo. Decimos que un componente A tiene una dependencia del componente B cuando A usa a B para realizar alguna tarea. Dicha dependencia se manifiesta porque el componente A no puede hacer la función sin el componente B. Las dependencias en el software son necesarias. La problemática con estas viene dada por el grado de acoplamiento que tienen las dependencias con el componente. Debemos de tratar de favorecer un grado de acoplamiento bajo, pero sin sacrificar la cohesión. Analizamos el siguiente ejemplo. Nuevamente, el autor Miguel Gómez pone una clase llamada UseCase, tiene un constructor en la cual se establece una propiedad llamada External Service, el cual genera una nueva instancia de External Service. Luego, esta clase de UseCase tiene un método llamado DoSomething, es decir, hace algo, y manda a llamar un método que tiene la clase del External Service. Luego también expone cómo funciona el External Service, que no es nada más que una simple implementación de un método. Ok, en este caso nos encontramos ante una situación de alto acoplamiento, ya que la clase UseCase tiene una dependencia oculta, la clase de External Service. Si por algún motivo tuviéramos que cambiar la implementación de la clase External Service, la funcionalidad de la clase UseCase podría verse afectada. ¿Te imaginas qué pesadilla sería esto si se supone de un nivel de mantenimiento de un proyecto real? Para lidiar con esta problemática debemos empezar por aplicar el patrón de inyección de dependencias. Ahora, este patrón es más sencillo de lo que parece. Se trata de un patrón de diseño que se encarga de extraer la responsabilidad de la creación de instancias de un componente para delegarla en otro. Aunque suele sonar esto muy complejo, es realmente sencillo. Vamos a ver. En nuestro use case, en lugar de tener la construcción o la creación de la instancia dentro del constructor, lo que se hace es que en el use case nuestro constructor va a recibir el external service como un argumento y luego con ese external service se le asigna la propiedad a nuestra clase. Y luego todo funciona exactamente igual. En este caso, ya está, así de sencillo. Eso es la inyección de dependencias vía constructor, que también se podría hacer mediante un setter. Ahora, aunque seguimos teniendo un grado de acoplamiento alto, la dependencia es visible, con lo cual ya nos queda más clara la relación que hay entre las clases. Como se puede ver, se trata de un concepto simple, pero muchos autores se complican a la hora de explicar. Pero bueno, vamos a aplicar este principio. En nuestro ejemplo seguimos teniendo un grado de acoplamiento alto, ya que UseCase hace uso de una implementación concreta del External Service. Lo ideal aquí es que la clase cliente, el use case, dependa de una abstracción que defina el contrato que necesita. En caso del dúo external task, es decir, la clase menos importante, external service debe de adaptarse a las necesidades de la clase más importante. Pero ¿cómo logramos hacer esto? Bueno, nosotros vamos a crearnos una interfaz. Esta interfaz se va a llamar eExternal Service, la cual va a tener el método o las propiedades que la clase a la cual nosotros necesitamos recibirla o inyectarla tiene que implementar. Luego tenemos nuestro use case, en la cual nosotros tendríamos nuevamente el External Service, lo recibimos mediante la inyección de dependencias, que no es más que recibir el argumento en el constructor para que quede también visible, pero en lugar de que ese External Service sea de tipo de nuestro External Service, tiene que ser de tipo de nuestra interfaz.
De esta manera, nosotros logramos un desacoplamiento o un acoplamiento bajo, ya que al día de mañana nosotros podríamos cambiar este servicio por cualquier otro siempre y cuando implemente lo que el e-external service necesita, es decir, lo que nuestra interfaz necesita. Ahora, el código del use case está totalmente desacoplado de la clase external service y tan solo depende de una interfaz creada, pero esa interfaz es la que va a ocupar satisfacer cualquier otra clase a la cual ustedes lo quieran inyectar. Entonces, nosotros vamos a poder decir que hemos invertido la dependencia. Pero ahora viene otro punto interesante. ¿Cómo podemos detectar violaciones a este principio? Quizás el mejor consejo para detectar si estamos violando el principio de inversión de dependencias es comprobar que la arquitectura de nuestro proyecto o en la arquitectura de nuestro proyecto, los elementos de alto nivel no tienen dependencia de los elementos de bajo nivel. Esto se refiere a que la capa de dominio no debe saber de la existencia de la capa de aplicación. Y de igual modo, los elementos de la capa de aplicación no deben de conocer nada de la capa de infraestructura. Además, las dependencias con librerías de terceros deben de estar en esta última. En fin, bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero que por lo menos tengamos un poco más claro lo que son los principios SOLID. Hay unos principios que no son tan sencillos de explicar mediante solo audios, en ejemplos visuales. Pero intenté hacer lo mejor que pude. Nuevamente les agradezco bastante si han llegado hasta el final del podcast. Ha sido una tarea bastante ardua poder explicar todo esto con ejemplos y bueno, tal vez un par de ejercicios, aunque es difícil nuevamente explicar estos ejercicios mediante solo audio. Pero espero que hayamos pasado un rato agradable y aunque solo me hayan escuchado y no pretendan aplicar estos principios en su programación, eso está bien, porque por lo menos ahora ya habremos escuchado por lo menos por ahí, que son los principios SOLID. Nuevamente les agradezco mucho a las personas que están donando para mantener vigente este podcast, que es totalmente opcional. Yo esto lo hago con muchas ganas de simplemente exponer y explicar más, tratar de que todos mejoremos y sobre todo poder seguir aprendiendo un poco más sobre diferentes temas tecnológicos. Bueno, este ha sido el podcast de esta semana. Nuevamente, gracias a todos por escucharme. Espero les haya gustado y no se olviden de dejar cualquier otra sugerencia o comentario en mi Twitter, que yo estoy pendiente de él y casi que leo todos los tweets que me ponen. Casi todos, no todos, pero casi todos. En fin, nos vemos hasta el próximo episodio de Detalles. Hasta el próximo domingo.